Buenos días. Saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema, a las señoras y señores presidentes de las Cortes de Apelaciones, ministros de fe, a los postulantes que participan en esta sesión de manera presencial y por videoconferencia, y a sus familiares que se encuentran en dependencia de este palacio. Podemos tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes postulantes presten el juramento o promesa de rigor desde las Cortes de Apelaciones respectivas y desde esta Corte Suprema para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario del tribunal procederá a tomar el juramento o la promesa, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a todos a ponerse de pie. Corte de Apelaciones de Arica. Karina Patricia Colque Quispe, Aníbal Simón Corrales Zamorano, Alondra Sacha Plaza Salgado, Yochoa Salvador Fernando Rivera Tarque. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Iquique. Alejandra Patricia Díaz Aguilera, Jonathan Christopher Maldonado González, Eduardo Marcelo Meneses Santis, Héctor Manuel Ramírez Malgue, Robinson Javier Varas Cruz, Constanza del Pilar Villarroel Araya. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Antofagasta. Nicole Yubrixa Caro Jerez, Maximiliano Eduardo Franco Suazo, Jessica Esperanza Muñoz Godoy, Jorge Alberto Torres Toledo, Tania Andrea Villegas Cortés. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Copiapó. Bárbara Estefanía Alcota Varas, María Soledad Novoa Pardo, José Felipe Palacios Yáñez, Gabriela Alejandra Pérez Coronado. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de La Serena. Abigail del Pilar Agurto Arellano, Felipe Andrés Collao Opaso, Branco Nicolás Ocaranza González. Licenciada y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Valparaíso. Vicente Ignacio Delgado Maturana, Clemente Andrés Godoy Leporati, Dani Esteban Iturra Osorio, Paula Carolina Elisa Mañao Gómez, Álvaro Agustín Mesa Domínguez, Matías Raúl Rojas Sepúlveda. Licenciada y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Rancagua. Martina Ignacia Celis Blanco, María Alejandra del Carmen Cucumides Espinosa, Paolo Andrés Rogazzi Serra. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Talca. María Paz Muñoz Solís,
Alejandro Antonio Tapia Sandoval. Licenciada y licenciado, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, prometo. Corte de Apelaciones de Chillán. Lisette Abigail Aravena Caro, Cintia Maribel Domínguez Andana, Camila Belén Valdés Troncoso. Licenciadas, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Concepción. Cristóbal Gonzalo Aguilar Fuentes, María José Alvarado Zamorano, Carlos René Álvarez Fuentes, Natalia Andrea Campaña Campaña, Luis Fernando Cifuentes Silva, Joaquín Ignacio Mansor Goich, Nicolás Ignacio Mes Obreque, Juan Pablo Oviedo Vega. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Corte de Apelaciones de Temuco. Francisco Javier Alvarado Vallejos, Nicolás Ignacio Chavarría Campos, Marcia Loreto Cid Cavada, Penélope Andrea Fierro Ríos, Marieta Paola Giraldi Cuevas, Mariana Ivette Gutiérrez Monsalve, Javiera Ignacia Llanos Ramírez, Carla Karina de Los Ángeles Rivas Muñoz, Andrea Ivonne Troya Dubachel. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Valdivia. Eduardo Andrés Araya Rein, Catalina Isabel Bimbais Schill, Alex Gino Flores Castro, Alberto Fuentealba Santana, Elena Victoria Puyol Federici, Dominga Macarena Suazolerín, Lisette Alejandra Llévenes Pulgar. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Marco Antonio Mancilla Vidal. Licenciado, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Coyhaique. Javier Eduardo Panicini Velázquez. Licenciado, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado? Sí, juro. Y Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Karen Belén Barría Leye, Fabián Alonso Barrios Álvarez, Soledad Andrea Pérez Aburto, Tamara Uberlinda Reynoso Soto y Sofía Isidora Vidal Montiel. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corresponde el turno de Corte Suprema, primer grupo. Sami Ajib Pérez, Vladiana Camila Alarcón Cestan, Soraya Sanata Alves Pereira, Felipe Andrés Alzola Rojas, Yasna Miroslava Antesana Carrasana, Daniela Simona Ávila Pérez, Catalina Bandac Lavé, Juan Alberto Barraza Villalobos, Angélica Araceli Barrientos Santibáñez, Pamela Andrea Barriga Beltrán, María Francisca Bocas Bustamante, Catalina Paz Viller Nordelflicht, Sebastián Alberto Cabrera Olave, Mauricio Esteban Cáceres Vergara, Rodrigo Alejandro Cárdenas Farías, Rodrigo Maximiliano Carmona Pérez, Daniel Francisco Chamorro Burgos, Carlos Manuel Collazo Arias, Cecilia Correa Concha, Ignacio Camilo Donoso Ferrier, Natalia Susana Espinosa Serna,
Carmen Gloria Elizabeth Figueroa Valenzuela, Daniel Alexander Flores Valentín, Romina Simone Frost Valdenegro, Christopher Alexander Fuentes Alcántara, Sebastián José Gilaber Gandarillas, Daniel Salvador González Clark, Ronald Ignacio González Romero, Victoria Paz Guianzú Beltrán, Francesca Elizabeth Hernández Caro, Pía Montserrat Hicks Triviño, Stefan Michael Kleintober Madrid, Andrea Custer Lupte, Alexa Belaura Leontich Montero, Sebastián Ignacio Lizamo Yarzún, Jorge Ignacio López Vega, Paul Fernando Luengo Araneda, Tarek Yamir Macpherson Méndez, Joaquín Andrés Magnata Ábalos, María Ignacia Mardones Acuña, Peter James Marriott Mateluna, Camila Paz Mejías Goldenberg, Kurt Ian Molve Babi, Guillermo Ignacio Montt Hidalgo. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte Suprema, segundo grupo. Denise Andrea Morales Hacha, Lorena Edith Muñoz Catalán, Claudio Gerardo Muñoz Riquelme, Simona Catalina Núñez Soto, Sebastián Leonardo Palavecino Andía, Branco Milenko Pavich Lavé, Sofía Catalina Pereira Ayala, Isidora Graciela del Rosario Pereira Bravo, Francisco Agustín Pinto Rosinelli, Ana Karina Plaza Plaza, Marcelo Evangelista Ramírez Valdés, Marcos Andrés Reyes Arancibia, Sebastián Alonso Robles Cabezas, Alexa Zarela Rojo Pérez, Areli Danae Romero Fica, Rosario Andrea Rosales Quijada, Sebastián Ignacio Rosales Beas, Catalina Andrea Salazar Cuevas, Claudia Carolina Saldaña Ursúa, Andrés Ignacio Salinas Mateluna, José Pablo Sánchez Rocha, Carlos Lucas Santander Ibáñez, Francisca Isidora Seinkin Olivares, Daniel Ignacio Sepúlveda Ortiz, Juan José Silva Díaz de Valdés, Rodrigo Alexis Silva Figueroa, Alberto Alonso Solís González, Miguel Alejandro Soto Toro, Abril Arián Tomich Larroquette, Catalina Constanza Torres Fernández, Sofía Ignacia Troncoso Campaña, Catalina Luz Sainz Martínez, Verónica Gema Valenzuela Vélez, Paula Antonia Vallejos Lagos, Javiera Andrea Vega Castillo, Carlos Diego Mauricio Velázquez Calicán, Victoria Almendra Eugenia Vera Seinfeld, Diego Andrés Vicencio Campos, Valeria Fernanda Vilches Carvajal, Daniel David Vivas, Martín Alejandro Viller Baldovino, María Antonia Zacarías Jaxic, Tomás Saldívar Sangüesa y Sofía Isidora Zapata Callejón. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento o promesa. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento o promesa que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y les desea éxito profesional. Aplaudamos este logro. Les invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Ricardo Blanco Herrera, se dirigirá a la audiencia.
El juramento o promesa que acaban de prestar no es una simple formalidad, es un acto que representa un compromiso vital y permanente con el Estado de Derecho, con la democracia y la justicia, que los acompañará durante toda su vida profesional, pues es una promesa pública de servicio, de integridad y de defensa de los objetivos más trascendentes de una sociedad civilizada. Con respecto a la magnitud de la investidura que acaban de recibir, mi reflexión hoy es sobre un objetivo social que guarda relación con el derecho. Se trata de la paz. La Asamblea General de las Naciones Unidas en año 2017 proclamó el Día Internacional de la Convivencia en Paz, que hoy se conmemora. Y con el propósito de fortalecer este concepto en un sentido amplio, se entiende que no se restringe a la sola ausencia de violencia, sino que es comprensiva de una armonía activa basada en el respeto, en el diálogo, la tolerancia y la cooperación. La paz no es una utopía romántica, ni una mera declaración contenida en estatutos axiológicos. Es un imperativo jurídico, un bien colectivo y un derecho humano esencial, indivisible y solidario. Es el sustento y una de las finalidades del derecho, porque este surge para sustituir la fuerza por la razón, reemplazar la venganza por la justicia y construir espacios de convivencia donde la palabra y la ley ocupen el lugar de la violencia. Esta concepción no es ajena a nuestra tradición jurídica, desde el origen mismo del derecho romano, pasando por las primeras codificaciones modernas y hasta nuestros días. El derecho ha tenido entre sus fines asegurar la paz social, la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de un orden justo. El artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas establece que el primer propósito de la comunidad internacional organizada es mantener la paz y la seguridad internacionales. Así concebida, la paz no se limita a la acotada pretensión de un Estado pasivo de no guerra. Es un proceso activo, dinámico, que exige diálogo, inclusión, cooperación y respeto a los derechos esenciales. Y en este punto, el rol del abogado se vuelve central. Somos nosotros quienes, interpretando la aspiración de justicia de las personas con argumentos jurídicos, los que defendemos la legalidad frente al abuso. Facilitamos acuerdos en lugar de escalar conflictos. Y los que aún en medio del litigio más áspero, no olvidamos que la contraparte también merece respeto. Ejercer el derecho es, en definitiva, en cada caso, tomar partido por la paz. Los tratados internacionales lo han reconocido así. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra el derecho a un orden internacional justo y pacífico, hasta la Resolución 3911 de la Asamblea General de 1984, que proclama solemnemente que los pueblos del mundo tienen un derecho sagrado a la paz. La comunidad internacional ha ido perfilando progresivamente este valor como parte del núcleo duro de los derechos humanos. Hoy nos aparece con claridad que la paz y la justicia son dos caras de una misma moneda. No puede existir paz sin justicia, como tampoco puede existir justicia sin paz. Pero cuando hablamos de justicia, en su vínculo estrecho con la paz, no podemos limitarla a aquella que se ejerce exclusivamente por el sistema de justicia formal, del que somos parte. La justicia se extiende a otras dimensiones que exceden ese marco. Así, los desafíos de paz se manifiestan en diversos planos, en el modo en que resolvemos nuestras diferencias políticas, en cómo lidiamos con los conflictos sociales, la diversidad cultural o el pluralismo religioso. También se resalta en la manera en que abordamos la convivencia escolar, el trato en las redes sociales, las relaciones de vecindad o la violencia en los espacios públicos.
Y por cierto, en cómo entendemos la función de los juristas y del derecho. Nuevas abogadas y abogados, hoy se integran formalmente a una comunidad profesional que tiene como una de sus misiones más relevantes pacificar la sociedad a través del derecho. Se trata quizás de una de las mayores responsabilidades que un ciudadano puede asumir con la República. Encargo que ha de ser ejercido siempre y en todo lugar con los valores de honradez y lealtad que el Código Orgánico de Tribunales expresamente prescribe como deber esencial a quienes se les confiere la investidura de representar oficialmente los derechos de las personas. Y para rendir tributo a esos valores que justifican la confianza de todo un país depositada en ustedes, la paz, como principio fundamental de nuestra sociedad y del derecho, ha de ser un pilar en cada actuación que lleven a efecto como profesionales jurídicos. Porque ejercer el derecho sin propósitos de paz puede llevarnos a caer en la rigidez normativa, en el formalismo estéril o peor aún, en la instrumentalización del derecho para fines injustos. Por eso, el compromiso que asumen hoy implica ejercer la abogacía con una profunda conciencia ética, con probidad, con apego irrestricto a los derechos humanos, con espíritu crítico y con una actitud dialogante. La paz no se impone, se construye con paciencia, convicción, generosidad y con la palabra. Este camino lo recorrerán junto a muchas personas, con colegas, maestros, clientes y jueces. Cada encuentro profesional será una oportunidad de demostrar que el derecho no es un combate, sino un lenguaje común para resolver nuestras diferencias con respeto. Hoy celebramos su ingreso a la profesión jurídica y lo hacemos en nombre de la República, que necesita que ustedes estén a la altura de sus desafíos. La alegría que hoy legítimamente sienten debe ser también conciencia de que están llamados a ser guardianes de la convivencia pacífica y agentes de vigencia del derecho. Les felicito por este logro alcanzado y les invito a ejercer su profesión con honor, humanidad y una vocación íntegra por la paz. La sociedad espera lo mejor de ustedes, poder judicial de todos y para todos. He dicho. Por haberse cumplido con el objetivo de esta audiencia, se le pone término a esta Corte Suprema. Muy buenos días.